Hola mi Capricornio, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Capricornio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero que pienses en algo, en esa duda que tienes en este instante, y tus guías espirituales te la van a responder ya mismo. Te dicen que, bueno, que si has perdido algo, lo vas a encontrar. Te dicen que sí lo vas a encontrar definitivamente, no importa si es algo físico, emocional o espiritual. Piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta y espera mejores resultados de lo que tú has pedido. Bueno, estás soñando muy chiquito, vamos a soñar mucho más alto. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sueño en grande, yo avanzo. Y bueno, o escribe hecho está. Vamos ahora con las lecturas para economía. Ya sabes que en economía podría ser estudio o también emprendimiento, trabajo. Para los solteros y también para mis parejitas. ¿Listo? Quiero que pienses en este preciso instante, con relación a tu trabajo, estudio o economía, esa pregunta que tú tienes, y tus guías espirituales ya mismo te la van a responder. Recuerda que esta es una lectura intuitiva, ¿no? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Qué te dicen tus guías espirituales? Que si te están engañando, efectivamente sí, esas malas noticias que han llegado a tus oídos son ciertas, son reales. Bueno, desafortunadamente hay una cuestión legal que tienes que ajustar, que tienes que arreglar. Encárgate tú mismo, tú misma, te dicen tus guías espirituales en este momento. No delegues en otras personas porque no lo van a solucionar. En un futuro más bien cercano, ¿cómo viene esta situación? Te dicen que todo se arregla, que todo se soluciona, pero te vas a tener que portar firme, ¿listo? No ceder, bueno, tampoco ser intransigente, ¿no? O sea, no ceder en cuestiones de tus derechos, de tu honradez, de tu honorabilidad. En eso no vayas a ceder. Llega una etapa de equilibrio para ti en esta cuestión, en esta situación, pero también te dicen que cuides mucho tu equilibrio mental. ¿Listo? Mira, aquellas reglas, aquellos leyes que existan con relación a este aspecto de tu vida, ya sea estudio, dinero, trabajo, obedece, ¿ya? Obedece esas reglas, ya sean lo que sea. ¿Listo? Es mejor que tomes como un poco de distancia con ciertas personas, porque la verdad es que como que demasiado ruido alrededor y que no te dejan tomar buenas decisiones. Recuerda que tus pensamientos son magnéticos y poderosos. Y la verdad es que en tu vida, en este aspecto, están ocurriendo cambios milagrosos. Si tú sientes que aún no, créelo. Pide y se te dará, te dicen tus guías espirituales en este preciso instante. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me supero y me encargo. O escribe hecho está. Ahora vamos con nuestras solteritas y mis solteritos. Bueno, piensa también en esa situación que tú tienes en este instante, en este momento, y de manera intuitiva vamos a leer tus cartas. Ya sabes que esta es una lectura totalmente diferente y que, bueno, tú lo haces en este instante con tu energía. Yo simplemente soy un canal. Con respecto a esa pregunta que tú tienes, te están diciendo sí. Sí va a haber un avance, sí va a haber un crecimiento. Tal vez está saliendo una época difícil, pero sale reforzada de toda esta situación. ¿Listo? Hay personas en tu entorno laboral que te hacen a ti la vida como de a cuadritos. Son personas a las cuales, si son jefes, vas a tener que tomar una decisión: o retirarte de ahí donde estás, o tratar de una manera muy diplomática esta situación. Tampoco te digo que te dejes pisotear, no. Si son tus derechos los que están siendo pisoteados, busca inclusive ayuda legal para esta situación. Siempre encima de otra persona hay otra persona superior con más poder. ¿Listo? Esto ocurre en el plano físico y también en el plano espiritual. Te lo estoy diciendo en este momento.
Bueno, en un futuro más bien cercano, mira, viene el triunfo para ti, definitivamente. Hay personas que te van a querer hacer perder dinero o posición o prestigio, pero no lo van a poder lograr, definitivamente. Tú vas a triunfar sobre esas personas. Es esto de acá arriba, lo que se te está presentando ahora, tú vas a triunfar sobre esa situación. Viene para ti una persona con la cual vas a poder construir algo bonito, algo serio, sí, a que viene ese verdadero amor que tú siempre has estado queriendo tener, sí, eso viene. Mira, el tarot egipcio me habla acerca de esas personas engañosas. Son personas envidiosas que quieren que tú fracases, que tú no triunfes, que tú no sigas adelante, que tú no avances. Aléjate de esas personas tóxicas. No te merecen, definitivamente a que no te merecen. Tú mereces lo mejor porque eres una persona noble, una persona bonita y que ha luchado por todo lo que tiene. ¿Listo? Hay personas que necesitan en este momento de tu ayuda. Tú dices, no, pero es que yo no tengo nada. Bueno, te digo que siempre hay personas que tienen más y que tienen menos que uno. Fíjate esas personas que tienen menos, ya sea en cuestiones emocionales, espirituales o físicas, materiales, y dales de ti, porque son personas que necesitan y va a ser una oportunidad y una siembra maravillosa, porque yo te digo que viene algo bonito. ¿Listo? Ve más allá de tu drama, del drama que tienes en este momento. Crea tu propio camino y haz espacio para la buena energía. ¿Listo? Pensamientos positivos, pero dices, pero es que estoy hundido, estoy con tantos problemas, ¿cómo voy a tener pensamientos positivos, perdón? Hazlo, obliga a tu mente, listo, obliga a tu mente. Tú no, o sea, quien controla eres tú, no es tu mente la que te controla, tú eres tú quien controla. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. No te dejes engañar, ¿vale? No permitas que nadie te engañe. Si tienes dudas, investiga, averigua, pide asesoría, pero no te dejes engañar. O también puedes escribir hecho está. Bueno, ahora vamos a las parejitas. Quiero que pienses en tu persona especial ya mismo. Nómbralo o nómbrala en tu cabeza ya mismo y pide la respuesta de esa duda que tú tienes. Pide esa respuesta. ¿Listo? Vamos a ver qué respuesta te tienen y también vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a esa situación. Bueno, tu respuesta a esa pregunta que tú tienes es, mira, ustedes dos tienen una relación que puede ser bonita, que puede ser muy alegre, pero hay cosas chiquitas, digo yo. Hay pequeñas cosas que están haciendo como mella, es como una piedrita ahí en el zapato que uno dice, no, pues es una piedrita, pero a la larga comienza a molestar, ¿sí o no? Organicen eso, cuadren eso, hablen, digan, mira, no me gusta que dejes la tapa del baño abierta, no me gusta que la ropa esté así, no me gusta esto, listo, y lleguen a acuerdos. Hay que respetarse, hay que saberse ayudar. No es que si tú conseguiste una pareja, consideres que sea para que te sirva, no. Cuando estabas solito, solita, tú te servías solito, solita, ¿no? O si tienes quien lo haga por ti, bueno, tenías quien lo hiciera por ti. Es tu pareja, es tu coequipero de vida, es tu compañero, tu compañera, no es tu sirviente. Recuerda que eso podría ser una lectura en espejo también, ¿no? Y no importa si estás en contacto cero. Dirás, ay, ella me está regañando, pero no, es que es algo real, es algo, listo, es como muy común en nuestra cultura latina que cuando se consigue pareja, como que nos recostamos en la pareja. No, no, eso no debe ser así, porque si no, eso se convierte como en una carga para la otra persona y por ahí comienzan los problemas. No permitan que eso suceda, sean o sea, sean ustedes realmente sí, pero como si se estuvieran conociendo, como cuando tenían esa consideración el uno con el otro, listo, háganlo así de esa manera. Mira, también me dicen las cartas que hay cierta cuestión de la salud emocional de ustedes dos que no está beneficiando absolutamente para nada y que lo que tú sientes como maluco en esta relación es parte de los chismes de personas de alrededor. Hay personas que se muestran como muy sonrientes, como que muy de acuerdo con la relación de ustedes, pero no. Mira,
Hay personas chismosas que están así como haciendo mella, gotica a gotica están construyendo la inseguridad, la desconfianza entre ustedes dos. Ya no permitan que eso sea así de esa manera. Ustedes dos tienen algo bonito en medio, ¿listo? Algo para que sean felices, para que se sientan satisfechos el uno con el otro. No permitan que nadie ni nada arruine este amor que ustedes dos están construyendo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La resolución de problemas, la claridad mental, la satisfacción, el avance, la superación de dificultades que ustedes estén presentando ahora en este instante. Hay una cuestión económica que tienen que tener cuidado porque podrían estar perdiendo dinero, o tú o los dos, de alguna sociedad, de algún emprendimiento. Tengan más en cuenta eso, ¿ya? Sí hay que amarse y toda esa cuestión, pero también hay que fijarse en las cuestiones que ustedes están construyendo. ¿Listo? Esta es la carta de la evolución en el tarot egipcio. Me habla acerca de cambios que se deben hacer. A veces esos cambios no nos gustan. Listo, porque son de corregir cosas, malas costumbres que a veces tenemos, pero yo te digo que si ese cambio es para tú despersonalizarte, o sea, dejar de ser tú, tu esencia, tus principios, dejar tus sueños, tus proyectos, esos cambios no se deben hacer por nada ni por nadie. ¿Listo? Hay cambios que a veces hacemos en nuestras vidas que no nos gustan. Por ejemplo, cuando tenemos que aplazar sueños porque por nuestros hijos o por otras personas, pero a la larga sí los podemos construir a pesar de todo, ¿listo? Y lo que nos hace felices a nosotros tiene que hacerle feliz a la persona que nos quiere, que nos ama. Ustedes como pareja, como relación, van a recuperar esa pasión que ustedes hayan perdido, ustedes la van a recuperar, ustedes van a seguir adelante, ustedes van a surgir, ustedes van a avanzar, pero van a tener que alejar de su relación a esas personas tóxicas que están alrededor de ustedes y que no les permiten seguir adelante, que no les permiten avanzar. Elige perdonar para sanar, te dice Miriam. Ver la luz en todos. Recuerda que el amor no tiene límites. Listo, recuerda que nadie ni nada es 100% malo, ni nadie ni nada es 100% bueno. Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Esta relación es una relación con la bendición inclusive de la divinidad. Te dice que se está produciendo una intervención divina, está siendo guiado o guiada, y que recuerden que para ustedes la felicidad es el propósito de ustedes. Es una relación bonita que está en construcción, y yo te digo que como cualquier relación tiene problemas y dificultades, pero que yo sé que ustedes las van a poder superar. Bueno, así, bonito, sigan bonito. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, sanamos y crecemos y triunfamos, valemos oro, valemos diamantes. Yo sé que ustedes son una pareja bonita. Escribe eso o escribe hecho está. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.